Las iglesias en Judea no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era que la gente decía: el que antes nos perseguía, ahora nos predica la misma fe que trataba de destruir. Estudiemos juntos Gálatas, capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Estamos llegando al final de nuestro reto, al final de nuestra meta. Un año hemos estado estudiando la palabra de Dios. Todos los días un capítulo. Y de veras te animo de todo corazón que puedas proponerte, no este año, sino todos los días de tu vida. Todos los días. Y es más, ¿para qué hablar de toda la vida? Solamente proponte un capítulo cada mañana. Cada día que Dios te permita, abre la Biblia, lee tu capítulo y el Señor hará todo lo demás. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de muy interesante. Estamos estrenando el libro, estamos en el libro de Gálatas. Gálatas es una carta muy interesante y muy valiosa. Aunque reconocemos que hay algunas expresiones en esta carta que pueden sonar difíciles de comprender o pueden ser controvertidas, sin embargo tiene un objetivo muy importante. Básicamente, bueno, algunos consideran que la carta de Gálatas fue escrita muy unida, muy junto, muy cerca de la carta a los romanos, y que seguramente las dos cartas fueron escritas desde Corinto. ¿Por qué? Porque el mensaje es similar, aunque de entrada podría decir, no parece similar. Es similar porque Romanos habla de la justificación por la fe, es decir, de la salvación que obtenemos a través de Jesús. Igualmente esta carta habla a través de la salvación por la fe en Jesús. Sin embargo, esta carta lleva una decidida y clara idea de que no hay salvación por las obras, de que no hay salvación a través de nuestras acciones, a través de guardar. Y esta idea es muy clara también en Romanos, sin embargo, no tan clara como lo hace aquí en Gálatas. Básicamente, mis amigos, lo que estamos viendo es una carta que va a tratar de enfrentar un problema muy generalizado. Dice el versículo número 1 que fue escrita a las iglesias de Galacia. Versículo 2, perdón. Las regiones de Galacia básicamente podríamos decir unas que están más al norte y unas al sur. La controversia es a quiénes se dirigía especialmente. En el libro de los Hechos vimos cómo algunas de las iglesias de Galacia se les llevó el evangelio. Sin embargo, el punto aquí es cómo estas iglesias pronto, a pesar de haber escuchado el evangelio de una manera clara, pronto abandonaron el evangelio por la fe y ellos comenzaron a guardar un evangelio que tiene que ver con las obras. Y bueno, básicamente la palabra evangelio por obras no existe. Sin embargo, aquí Pablo tiene que referirse de esa manera para ayudarles a comprender que es totalmente equivocado. Muy bien, vamos entonces a los versículos. Versículo 1 dice Pablo, yo Pablo apóstol, no fui nombrado apóstol por ninguna persona ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Si nos damos cuenta, es un tema similar a lo que leíamos en Corinto. Los falsos maestros, que por cierto, amigos, de una vez queda claro, al parecer su obra aquí en Galacia de estos falsos maestros estaba teniendo gran éxito. Es posible que la apostasía, es decir, el haber dejado el evangelio del Señor, ya era muy generalizado. Se siente en esta carta un mensaje muy duro porque al parecer ya estaba muy generalizada la apostasía. Entonces, lo que los falsos maestros decían es: Pablo no fue un apóstol como los 12 discípulos. Pablo, por lo tanto, no es igual y por lo tanto su evangelio está equivocado. El mensaje que él tiene está equivocado. Por eso del capítulo 1 y capítulo 2 vamos nuevamente, aunque parezca redundante porque lo acabamos de leer en Corinto, Pablo va a recordarles que él no fue llamado porque quiso, porque le interesó, no. Él fue llamado porque Dios así lo quiso. Y
Versículo número 3 dice que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan paz, gracia, así como gracia y paz. Fíjate que aquí en esta carta no hay ninguna palabra de ánimo ni de reconocimiento. En otras cartas que leímos y que vamos a leer, escuchamos cómo Pablo les escribe, les reconoce virtudes, les reconoce cosas buenas, pero aquí no, porque como les digo, se considera que la apostasía ya estaba muy generalizada. Versículo 4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Fíjate que aquí desde que comienza esta carta les dice, vamos a hablar de la salvación. El Señor Jesús murió por nosotros y nos ha salvado de este mundo de maldad. Versículo número 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser el evangelio, pero que no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Miren este espanto, este asombro. Les digo, hay bastante como en todo, ¿verdad? Hay bastantes ideas, deducciones y en algunos puntos no queda claro. Es historia, mis amigos, no queda claro. Sin embargo, sea que esta carta iba a Galacia del norte o al sur, lo que queda claro es que habían recibido apenas el evangelio, lo habían aceptado con mucho gusto, pero que pronto al llegar estos falsos maestros judaizantes, que a ver si no nos ha quedado claro, voy a tratar de hacerlo. Los maestros judaizantes lo que intentaban es, aunque las personas gentiles que no eran de judíos aceptaban el evangelio, tenían que por obligación guardar los ritos y ceremonias judíos, al igual que circuncidarse. Entonces, estos falsos maestros, como lo vimos también en Corinto, lo andaban siguiendo a Pablo y cambiaban el mensaje. Entonces, aquí la sorpresa es cómo la iglesia había recibido con tanta fe y con tanto cariño el evangelio verdadero y ahora estaban en otra cosa totalmente distorsionada. Versículo número 8. Es más, dice, si alguien, ya sea nosotros o algún ángel del cielo, les predicara otro evangelio del que les hemos predicado, que sea maldito o anatema, recuerda esta palabra. Repito, si alguien les predica otro evangelio distinto del que del que ustedes han recibido, que sea maldito o sea anatema. Mis amigos, también lo vimos en Corinto, como hay personas que tienen habilidades extraordinarias para convertir, o mejor dicho, para presentar la mentira, para presentar el error de tal forma que parece verdad, que parece el mensaje de Dios. Por eso Pablo les dice, a aquella persona que esté presentando algo diferente, que sea condenado, que sea destinado a la condenación. Muy bien, entonces, lo que aquí estamos viendo, la introducción de Pablo, quién es Pablo, el hecho de que les enseñó un evangelio correcto y verdadero y que ellos rápidamente están cambiando. Pero vean el versículo número 11, va a darnos un poquito de historia que no leímos en los Hechos. El libro de los Hechos nos habló bastante de la vida de Pablo. Bueno, prácticamente vimos ahí una buena parte de la vida de Pablo, pero aquí hay datos interesantes que no leímos ahí. Por ejemplo, el versículo 11 dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Aquí está el argumento. Pablo va a dejar claro en esta sección que él no inventó. Número 1. Número 2, que nadie le dijo este evangelio, que no tuvo de ninguna otra fuente, sino fue el Señor mismo. Este es el argumento, el versículo 11, lo que aquí va a explicar. ¿Por qué? Porque lo están desacreditando como apóstol, están diciendo tú no eres de los 12, por lo tanto tu evangelio está pervertido, tu mensaje está mal. Pero vean lo que él va a decir. Versículo 13, ustedes saben cómo me comportaba
cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Mira, lo que él está aquí diciendo es: yo estaba muy comprometido con mi religión. Es más, si el Señor no me detiene, yo destruyo a los primeros cristianos y yo les aventajaba a los demás. Es decir, Pablo está diciendo aquí: mi creencia judía, toda mi teología judía estaba bien cimentada, bien clara, y mis acciones lo dejaban claro. Así que yo no estuve maquinando por tiempo, yo no estuve inventando por tiempo, yo estaba comprometido con otra idea, y básicamente es con la idea de la salvación por obras. Versículo 13. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que proclamara a los gentiles el evangelio acerca de Jesucristo. Segundo punto, dice: yo ni siquiera pensé, anhelé, deseé, busqué. El Señor me escogió, me llamó por su gracia. O sea, yo no estoy aquí porque lo merezca, porque soy muy capaz, soy muy inteligente. El Señor me puso aquí y entonces en su momento me mandó con los gentiles. No fui escogido para los judíos, yo fui escogido para los gentiles. Ahora mira el versículo número 16, la segunda parte. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Aquí hay bastante historia, y lo que él está diciendo es: cuando yo me convertí, no fui a Jerusalén con los apóstoles y ellos me dieron este evangelio. No. Fui después de 3 años, conocí a Pedro, estuve unos 15 días con él, pero en esos poquitos días Hechos nos dice que él estuvo predicando, así que el tiempo que estuvo con Pedro fue pequeño. También dice que, lo que acabo de leer, versículo 16 y 17, no los consultó, es más, estuvo en Arabia. Después de esos 3 años en Arabia, que no se sabe específicamente a qué lugar fue, regresó a Damasco. En Damasco lo estuvieron persiguiendo los judaizantes, que lo tuvieron que bajar en un canasto por las ventanas de las paredes de la ciudad. Versículo 18 dice: 3 años más tarde fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano de Jesús. Mira, lo que está diciendo Pedro es: no he tenido contacto con los apóstoles, yo estuve lejos de ellos. En ese tiempo el Señor fue que me estuvo declarando este evangelio. Ni siquiera el hermano de Jesús, que recuerden, este Santiago fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Recordemos lo que hemos visto: Pedro no fue el líder original. La historia católica trata de decir que él fue el líder, pero la historia, aquí la Biblia dice que fue Santiago el que fue el líder de la iglesia. Y dice: yo ni siquiera me acerqué a él y él me dio este mensaje. Versículo 20, declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Sicilia, y aún así las iglesias en Cristo que estaban en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. Y que decía la gente: el que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Entonces, lo que aquí Pablo acaba de argumentar es: no tuve el tiempo antes de conocer a Cristo, no tuve el tiempo para crear este evangelio. Yo estaba decidido a destruirlo, yo estaba seguro en mis convicciones, estaba totalmente en otra idea. Cuando me convertí, no fui a Jerusalén. Me aparté 3 años, estuve lejos. Después de ese tiempo, fui a Jerusalén unos días. Tuve que huir porque también me estaban por matar allí. Este mensaje no es mío, ni de los hombres, ni de los apóstoles. Este mensaje es de Dios. Y apreciados amigos, creo que este pequeño comentario nos ayuda bastante a poder reconocer, a poder entender el origen por ejemplo, de Romanos, de esa carta extraordinaria donde nos explica la salvación por la fe, una forma tan diferente a lo que los judíos entendían, aunque este mensaje, como lo vimos en Romanos, ya estaba en el Antiguo Testamento: el salvarnos por la fe en el Señor, salvarnos por la venida de un Mesías, que no hay salvación guardando
por guardar los mandamientos, no hay salvación por la obediencia, sino que la única forma de salvarse es por la fe en Cristo Jesús. Así que en este capítulo vemos esa idea extraordinaria. La salvación vino por la fe. La salvación vino por un mensaje que Pablo le dio a la iglesia, en este caso a Pablo, y que otros más van a ir desarrollando y llegaron a esta comprensión de cómo es la salvación. Querido Padre, gracias Señor, porque en esta carta nos vamos a recordar y nos va a quedar bien claro que la única forma de salvarnos es a través de la fe en Cristo Jesús. No hay nada que nosotros hagamos que nos salve o que nos haga más salvos. Solo depende del sacrificio que tú hiciste en la cruz. Ayúdanos a estudiarla con mucha dedicación, con sabiduría. Ayúdanos a estudiarla con mucho amor. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.